Cuando Jesucristo andaba predicando con sus discípulos, gracias. Cuando el Señor Jesucristo andaba predicando con sus discípulos pues andaban declarando y a lo mejor hasta gritando las maravillas que Jesucristo hacía. Y los fariseos se enojaron. Y Jesús en Juan 2, 24, 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Ahorita leíamos que Jesús conoce todas las cosas y Jesús no necesita que nadie interceda por alguien en la manera de juicio, porque el Señor conoce ya todas las cosas. Sí nos delega a cada uno de nosotros interceder los unos por los otros, por necesidad, por sanidad, por ánimo. De esa manera sí nos permite interceder por la persona, pero no para que nosotros demos a conocer la vida de los demás. Amén. Solamente Él tiene ese don, ese poder, esa gracia de discernir el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y en esta mañana, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que ahorita leímos, pero en esta mañana yo quiero hablar de una piedra. Amén. De las piedras que se encuentran allá afuera. Una piedra simboliza la dureza del hombre en su corazón. No hay cosa que Dios no consuma. Muchas veces en la Biblia se nos compara a los seres humanos con árboles. Dice: eres como árbol plantado. Se nos compara con piedras. Dios tiene la manera y la inteligencia de compararnos de la manera que nosotros vamos a entender. Muchas veces nosotros nos desesperamos con personas y decimos: no, es que esta persona necesitas explicarle con palitos y bolitas para que entienda. Pues muchas veces nosotros como cristianos somos así. Necesitamos que Dios nos explique de tal manera que nosotros lo podamos captar. Y dice, nos compara con árboles, nos compara con piedras, ¿verdad? Y en esta mañana pues yo quiero hablar un poco de la piedra. Vamos a leer en Primera de Reyes 18:26. Si alguien no lee, 18:26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Primera, ¿no? Es primera. Sí, Primera Sí. de Reyes. 18:26. 18:26. Bueno, dice: y ellos tomaron, Primera Reyes 18:26, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Vamos a hablar de piedras y aquí el profeta Elías dice que cuando él andaba huyendo, ¿verdad? Porque había una gran tribulación de que andaban matando a los profetas. Dice que cuando él lo encontró, el ángel de Jehová le dijo que tenía que salir y ir a hacer frente, ¿verdad?, a lo que estaba aconteciendo. Y dice que él retó a todos a ver que Dios era más poderoso. Y dice que todos los falsos profetas agarraron a un animal, a un buey, decía nuestro hermano, y lo prepararon en un altar, pero no dice que le pusieron piedras, sino que dice que ellos mismos andaban alrededor del altar, gritando, cortándose, para que su Dios consumiera el altar. Y Elías dice, se burla de ellos y les dice: ay, a lo mejor su Dios está dormido, más adelantito, ¿verdad? Dice: despiértenlo. Y de allí él levanta si me ayuda a leer, hermano, por favor.
en Primera de Reyes 18, del 31 al 37. Del 31. Ajá, al 37. Y dice, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice que puso piedras. Las piedras simbolizaban el corazón de los hombres, el corazón duro de piedra que no quería reconocer que Dios es Dios, que Jehová era Dios todopoderoso. Y él dijo, Señor, vuelve sus corazones a ti, vuelve sus corazones a ti, demuéstrales que tú eres Dios. Y dice que 3 veces, ¿verdad? Yo cuando leo este pasaje de ese altar que hizo Elías, puedo ver como que pues está el sacrificio en medio, y luego están las piedras, que es el corazón de nosotros, y luego está la zanja donde corre agua, y dice que la mojó 3 veces. El Señor Jesucristo, cuando murió, al tercer día resucitó. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Entonces yo pienso que ese altar estaba representando todo lo que Dios iba a hacer y lo que podía hacer con su pueblo. Amén. Él no solamente secó y se llevó el sacrificio, sino que las piedras también las consumió. Y en el 38 dice que si la ocasión se lo leímos. Ajá, el 38. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. El 39. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Todo ese pueblo incrédulo que tenía su corazón de piedra se postró. Aleluya. Y reconoció que Jehová era Dios. Amén. Dios transformó ese corazón de piedra. Ahora, por ejemplo, tú y yo, ¿cómo tenemos nuestro corazón? Volvamos a las piedras. ¿Para qué sirve una piedra? Una piedra sirve para golpear, una piedra sirve para destruir, sirve para obstruir. Hay un canto que dice, quita la piedra y deja el agua correr, mira que las almas se van a perder, háblales de Cristo, ese es tu deber, si el agua se estanca no podrá correr. Una piedra sirve para obstruir, dice, pero también sirve para edificar. También sirve para edificar, pero solo cumple su propósito en las manos de quien la toma. Amén. Amén. Porque quien la toma le da el impulso, el uso o el objetivo que quiere cumplir con la piedra. La piedra es áspera, dura, pesada y tiene un gran poder de destruir o de soportar, pero si nadie la mueve, solo permanece inmóvil y rígido. Amén. Por ejemplo, ¿qué pretendes tú o qué pretendo yo ser en las manos de Dios? Se nos compara con piedras. ¿Para qué propósito te gustaría a ti ser usado? David, en 1 Samuel 17:40, dice que David tomó 5 piedras
para derribar a Goliat. Las tomó con el propósito de derribar y destruir a su enemigo, quien humillaba al pueblo de Dios. Y ya que logró su propósito, ¿cuál fue su recompensa? Fue reconocido, pero no por el hombre, ¿verdad?, sino por Dios. Amén. Amén. Y lo que me impacta más es ver que escogió 5 piedras lisas para que se dirigieran hacia donde Él las mandaba. No eran cuadradas, ni rústicas, ni ásperas, ya habían sido alisadas por la corriente del agua. Cuando tú y yo nos dejamos moldear, alisar por el Espíritu Santo de Dios, ya no nos dirigimos a donde queremos, sino a donde el Espíritu Santo nos dirige. Amén. Entonces, fíjense, qué bonito que Él las escogió. Habiendo tantas piedras en el río, Él escogió ciertas piedras, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria. En ese momento, Él usó las piedras para destruir, para derrotar, para derribar, pero con un buen propósito. Amén. Cuando Salomón edifica, en Primera de Reyes 5:17, cuando Salomón edifica el templo, dice: y mandó el rey Salomón que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Son personas ya trabajadas, ya renovadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Son los líderes, los diáconos, los pastores, con sus asperezas limadas, cortadas a la medida para edificar la casa de Dios. Ellos trabajaron las piedras, pero a nosotros nos labra Dios. En Primera de Reyes 7:9 dice: ¿quién trabajó? Vamos a leer Primera de Reyes 7:9. Dice: todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas, ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Aquí podemos ver que el rey Salomón mandó traer piedras que eran costosas, porque ya habían sido pulidas, ya habían sido cortadas a la medida, ya habían sido limadas, y ya tenían un gran valor, ¿verdad? Y eran para edificar la casa de Dios. En Reyes, Primera de Reyes 6:7 dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, o sea, ya terminadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Quiere decir que cuando se estaba edificando la casa, las piedras que estaban siendo usadas, ya no había necesidad de que la estuvieran golpeando, de que la estuvieran picando, de que la estuvieran limando. Ya no había ruido en la casa de Dios que se estaba edificando para Dios. Nosotros somos esas piedras que cuando ya tomamos un lugar especial en la casa de Dios, ya no tenemos que estar haciendo ningún tipo de ruido. Amén. Porque se supone que fuimos escogidos por Dios, tuvimos el llamado de Dios para formar parte de Él. Todos aquí estamos en el mismo proceso. Amén. Todos. Amén. Pero qué bonito que dice que trajeron las piedras ya trabajadas. Amén. Ellos trabajaron las piedras, pero Dios en nosotros es el que hace la obra. Amén. Porque estamos hablando de que Él estaba edificando un templo terrenal, pero nosotros estamos hablando de que nosotros somos las piedras que vamos a edificar la casa de Dios. Amén. Dice: ningún martillo, ningún serrucho, nada se escuchaba, porque todo estaba siendo acomodado a la medida, todo estaba ordenado, todo estaba en una armonía. Amén.
En Éxodo 20:25 dice, cuando se edifica el altar, ¿qué tipo de piedra pide Dios? Miren, dice, en Éxodo 20:25 dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, las profanarás. O sea, dice, no debemos ajustar a las piedras a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios, porque Él es el quien hace la obra y pone el llamado y el sentir en la persona. O sea, yo no voy a venir y le voy a decir, hermano, usted tiene que cantar así, porque se supone que Él ya está siendo formado por Dios. Amén. O hermana, usted va a hacer esto ya así. Para eso está el pastor, que se supone que está intercediendo con Dios para con nosotros. Él debe tener la visión espiritual, el sentir de decir, bueno, esta persona, yo siento en mi corazón, he orado por esta persona, y si Dios no le ha puesto el llamado, y él anhela en su corazón eso, él va a doblar rodillas para que Dios también, así como lo ha puesto en su corazón, lo ponga en el corazón de la otra persona. Amén. Porque Dios es el que hace la obra. Entonces dice, y si me hicieres un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. En una ocasión estaba yo escuchando una predicación de un predicador que se llama Paul Washer, que dice que él fue a predicar a un concierto de jóvenes. Y dice que cuando los jóvenes pasaron al altar por la palabra, dice que venían los diáconos y todo a querer imponer manos en ellos. Y dice que les dijo, no, ellos se están humillando, dejen que Dios termine el proceso. Porque muchas veces que nosotros humanamente nos sentimos mal, no, híjole, la regué, o así, pero viene alguien y te, no te preocupes, ya hasta allí quedó el quebrantamiento, y bueno, pues mi hermano dice, pues sí, es cierto, y yo muriéndome, ahogándome en un vaso de agua, pero sí, no, entonces yo me quedé, pero ¿por qué no va a dejar que impongan manos sobre ellos? Dijo, ya, que Dios haya hecho el proceso en ellos de realmente quebrantarlos, de realmente se humillaron delante de Dios, entonces vengan e intercedan por ellos. Pero mientras, dejen que Dios haga la obra. Amén. Y muchas veces nosotros queremos hacer que se caigan, queremos hacer que se pasen, queremos hacer el trabajo que a Dios. Sinceramente, hermanos, cuando mi hermana me invitaba a mí a la iglesia, yo le decía, voy a ir, porque no me invitan al altar. Y luego me decía, pero es que siempre que voy me invitan al altar. Y me decía, yo me voy a encargar de eso. Según me decía, pero igual, siempre me invitaban al altar. Entonces, yo eso pasaba, pero ahora sé que es el sentir de nosotros, de que todos pasen aquí al altar, ¿verdad? Y crean en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, no debemos de profanar lo que Dios va a hacer. No debemos ajustar a las personas a nuestra voluntad, sino dejar que Dios haga la obra. ¿Qué clase de piedra somos? ¿En qué camino te encuentras tú y en qué camino me encuentro yo? En Job 3 dice, a las tinieblas ponen término y examinan toda a la perfección las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Fíjense, hay piedras, examinan que hay piedras en la oscuridad y en sombra de muerte. Y en Job 28:6 dice, lugar hay donde cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Hay dos tipos de piedra, hay dos tipos de lugar. Salomón usó piedras costosas. Tú que estás aquí, debes ser considerado por Dios una piedra preciosa, costosa, porque pagó al Señor Jesucristo con su sangre por ti, por mí, y su sangre no tiene precio. Entonces tú y yo somos una piedra costosa que va a ser usada y que fue escogida por Dios para edificar su casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces, como el rey David escogió sus piedras, Dios escoge a sus hijos para hacer su trabajo de compartir su palabra.
Pero muchos de nosotros al compartir con otra persona salimos lastimados y ya no queremos continuar con lo que Dios nos demanda, ¿no? Con lo que Dios pone en nuestro corazón, porque fui y le hablé a la hermana y resulta que se molestó, yo quise hacer todo bien, pero resulta que hice todo mal, pues mejor para la otra ya ni voy, mejor para la otra ya ni le digo, y salimos lastimados. Pero en Eclesiastés 10:9 dice: quien corta piedras se hiere con ellas. Léanlo, dice: quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Un leñador que va y corta leña no va bien seguro de que no se va a cortar un dedo, de que no se va a encajar una astilla. Él va con el temor de que al darle a lo mejor le pasa algo, ¿verdad? Y dice que quien corta piedras se hiere con ellas. O sea, de que vas a salir lastimado, vas a salir lastimado. ¿Por qué? Porque en otro momento nosotros éramos igual o peor que esas piedras. Amén. Dice en Lucas 19:40. Si alguien me ayuda a leerlo, Lucas 19:40. Dice que Jesucristo les demandó a sus discípulos: prediquen el evangelio, compartan, ¿verdad? Que los mandó que predicaran, y los fariseos se molestaban. Y fíjense lo que les dijo el Señor Jesucristo. Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Él solamente les respondió: si ellos callan, si ellos se callan, porque dijeron: reprende a tus discípulos, mira, andan causando escándalo allá y andan gritando. Y él les dijo: pues quiero que sepan algo, que si ellos se callan, las piedras van a clamar. Amén. Él se está refiriendo al ser humano. Amén. Si los discípulos se iban a callar, ya habían compartido, ya habían declarado, y a esos que les compartieron, a esos que les declararon, iban a clamar. Amén. Amén. Dice: pero si realmente amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Cuando Sión o Jerusalén se encontraba derribada, desolada, destruida, en Salmo 102 del 12 al 14. Vamos a leerlo. ¿102 o 112? 102 del 12 al 14. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ellas tienen compasión. Amén. ¿Quiénes son sus siervos? Somos nosotros. Jerusalén estaba desolada, estaba destruida. Dice: Señor, ya es tiempo que tengas misericordia, porque tus siervos aman sus piedras, aman las almas. Amén. Estamos hablando de que Dios nos compara con piedras, y por algo será, ¿verdad? Pues les decía que por la dureza a veces de nuestro corazón. Dice en 2 de Corintios 3:3, dice: ¿qué somos piedras? ¿Qué somos nosotros? ¿Piedras que edifican o piedras que destruyen? En 2 de Corintios 3:3 habla de un corazón transformado. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Está diciendo que la palabra de Dios está siendo escrita ya no en las tablas de los 10 mandamientos, sino en la tabla de nuestro corazón de carne. Amén. Ahora, en Primera de Pedro
en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 2. Vamos a ir a Primera de Pedro. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser escogida por Dios para que nos moldee a su voluntad o quieres ser piedra del montón? El mismo Señor Jesús fue escogido por nuestro Padre para su voluntad. El mismo Señor Jesucristo. Y vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. 2, y voy a leer del 1 al 10. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acerquémonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El Señor Jesucristo también fue escogido como piedra preciosa por Dios. Amén. Y dice, vosotros también, eso es para nosotros, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, y para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces el Señor nos compara como piedras no muertas, dice como piedras vivas. Amén. Si Señor Jesucristo fue escogido por Dios como piedra preciosa, qué privilegio, hermanos, qué privilegio, que cuando el Señor Jesucristo a lo mejor miraba, cuando nuestro Padre Celestial, miraba una piedra X, pero ya cuando fue rociada con la sangre del Señor Jesucristo, para Él fue una piedra preciosa. Y esa piedra somos nosotros, somos unas piedras costosas que no tienen valor, y que tenemos que edificar la casa de Dios sin quejarnos, amándonos los unos a otros, intercediendo por la necesidad, mas no por juicio. Amén. Llevar las cargas de los demás delante de Dios, no que llevemos las cargas y quejamos, no, pues la hermana me dijo esto y ahora pues tengo que orar, ya había orado por 5 peticiones, ahora tengo que orar por otro. No, hermanas, sino llevándonos las cargas a los pies del Señor. Amén. Y de esta manera nosotros también vamos a descansar. Amén. ¿Por qué nosotros hacemos excepción de personas si Dios no hace excepción de personas? Dios ama al que a Él viene. Amén. Y no le echa fuera, porque Dios es amor. Y tenemos que aprender de Él, que dice su palabra que es manso y humilde. Amén. ¿Yo por qué me voy a creer más que Dios? No. Dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Fíjense, nos compara con árboles, nos compara con piedras. En Génesis dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza de hombre, pero aquí vemos también que fuimos escogidos por Dios como piedras, porque a Él lo escogió como una piedra preciosa. Amén. Si nos rehusamos a Él, podrá otra persona
a hacer lo que yo no quiero hacer. Y si nosotros nos callamos, pues ya leímos en Lucas 19:40 que las piedras van a hablar. En Éxodo 28, Éxodo 28, es que no entiendo el otro número de mi letra. Bueno, vamos a leer 28 y ahorita ya lo voy a ver. Éxodo 28. Aquí dice, es 28:11. Miren como le dijo el Señor que a los sacerdotes del Antiguo Testamento que invistieran las piedras simbólicamente. Dijo: de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro. O sea que el sacerdote que se dedicaba a grabar el nombre de las personas del pueblo de Israel en la piedra, aparte le tenía que poner como un engaste, como un sello de oro a la piedra. Simbólicamente, hoy en día, nosotros somos piedras rociadas con la sangre de Cristo, que es mucho más preciosa que el oro. Amén. Y que tiene un valor más grande. Tú eres alguien especial en la casa de Dios. Y no nomás en la casa de Dios, sino en el corazón de Dios. Amén. Tú no te tienes que menospreciar, ni sentir que estás sola, ni sentir que todo está fracasando, que no tienes respuesta. Porque acuérdate quién va delante de ti, derribando todo, el gran yo soy, el que todo lo puede. Yo había leído muchas veces ese texto que dice que fueron por Jesús y que lo arrestaron, y siempre, y hasta en las películas, como que le dan más énfasis al que le corta la oreja, pero nunca le había tanto visto que con simplemente hablar se cayeron a tierra. Entonces imagínense, si pones tu confianza en el Señor, te dejas moldear, te dejas animar las experiencias, nos dejamos, ¿amén? Que Dios nos moldee, que nos cubra con su sangre preciosa. Él nos va a usar así como David escogió sus piedras con el propósito que tenía en su corazón. Así Dios nos escogió a nosotros. Amén. Y cada quien tenemos funciones diferentes. En Eclesiastés dice que hay tiempo para arrancar y tiempo para edificar, pero en Jeremías dice que nosotros tenemos el poder para plantar, también para arrancar, para edificar, para destruir. ¿Por qué? Porque tenemos el peso de la autoridad de Dios en nosotros, en nuestra vida. Somos piedras vivas, acuérdense, somos piedras vivas, no piedras que están allí en el montón. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Le pido a mi hermana Yuyu si puede